Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Sforza. Ella fue una duquesa milanesa que se acabaría convirtiendo en princesa consorte heredera del ducado de Ferrara, Módena y de Reggio, siendo así obligada a casarse y a tener hijos. Pero en realidad ella fue una mujer poco femenina que prefería vestirse o comportarse como un hombre, intentando evitar en todo momento sus obligaciones como consorte. Esta biografía es realizada por petición de Nicolás Moreno y Merelit. Ana María Sforza nació el 21 de julio de 1476 en la ciudad de Milán, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Fue hija del duque Galeazzo María Sforza y de la segunda esposa de este, la duquesa Bona de Saboya. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Ana la última de sus vástagos. 5 meses después de su nacimiento, su padre, el duque Galeazzo María, fue asesinado mientras asistía a la misa del día después de Navidad. El asesinato de su padre provocó una serie de cambios políticos dentro del ducado de Milán y surgieron una serie de conflictos internos, debido a que su hermano mayor, Gian Galeazzo, de tan solo 7 años de edad, se había convertido en el nuevo duque de Milán bajo el nombre de Gian Galeazzo II, enfrentándose así su madre, la duquesa viuda Bona de Saboya, contra su cuñado Ludovico Sforza, más conocido como Ludovico el Moro, por el control de la regencia del ducado de Milán. En medio de aquellos momentos tan tensos, Ana fue comprometida con el príncipe Alfonso d'Este, quien era el heredero de los ducados de Ferrara, Módena y de Reggio. Ambos príncipes aún no habían cumplido 1 año de edad cuando fueron oficialmente comprometidos, siendo una unión ideada para establecer una importante alianza entre las casas Sforza y Este, fortaleciéndose esta alianza cuando 2 años después de oficializarse su compromiso, su tío Ludovico el Moro se comprometió con la hermana del príncipe Alfonso d'Este, la princesa Beatriz d'Este. No hay datos sobre cómo fue la infancia de Ana, tan solo se sabe que fue descrita como una jovencita de hermosos cabellos rubios, agradable, tranquila, afable y de buenos modales. Pese a ser descrita como una muchacha muy bella, también sería vista como poco femenina y de comportamiento un tanto masculino. A ella no le gustaba vestir con vestidos ni se comportaba como una dama. Tampoco le interesaban los pasatiempos típicos de las mujeres de su tiempo, como por ejemplo bordar, sino que prefería vestir como un hombre, cabalgar con su montura y practicar esgrima. Ante la corta edad de los prometidos, se tardó unos cuantos años en iniciarse las negociaciones matrimoniales, estipulándose en aquellos acuerdos que las dotes que tenían que entregar tanto Ana como su cuñada Beatriz d'Este por sus respectivos casamientos deberían de ser exactamente la misma, y no fue hasta el año 1490 que se celebró la boda por poderes entre Ana y su prometido Alfonso. El 17 de enero de 1491 se celebró una primera boda presencial en la ciudad de Milán, y casi un mes después, el 13 de febrero, se celebró una segunda boda en la ciudad de Ferrara, teniendo para entonces ambos príncipes 14 años de edad en el momento de su unión. Como dato curioso, los recién casados tenían exactamente la misma edad, ya que ambos habían nacido el 21 de julio de 1476, compartiendo así día de nacimiento y cumpleaños.
Las celebraciones por la boda de los príncipes serían majestuosas y se realizaron numerosos festejos en honor a los recién casados tanto en Milán como en Ferrara, celebrándose banquetes, bailes, torneos y representaciones teatrales. Pero enseguida su matrimonio sería considerado como infeliz, debido a que ambos príncipes no tenían nada en común y no lograban entenderse entre sí. Nada más casarse, la princesa se negó a consumar su unión con su marido Alfonso, siendo esto considerado en un principio como medianamente normal, ante el miedo que podría experimentar un adolescente al hecho de enfrentarse a algo desconocido para ella. Así que durante los primeros días no se prestaría demasiada atención al comportamiento de Ana, pero según fueron pasando las semanas, las familias de ambos cónyuges se empezaron a preocupar al no haberse producido ya la consumación matrimonial. Pese a la presión que ejercieron ambas familias sobre Ana, ésta se seguiría negando a compartir el lecho con su marido y evitaba siempre que podía su presencia, prefiriendo pasar el tiempo con sus damas de compañía y con otras jóvenes mujeres pertenecientes a la corte de los duques de Ferrara. Incluso se dice que por las noches se encerraba en sus habitaciones privadas con la única compañía de una joven y pequeña esclava negra de exquisita belleza que había captado la atención de Ana desde el mismo momento en el que ésta llegó a la corte de Ferrara. Se desconoce cuándo se consumó exactamente su matrimonio, pero es sabido que la princesa evitaba siempre que podía el intimar con su marido y solía ausentarse de la corte, viviendo así apartada para no tener apenas trato con su esposo. Los años irían pasando y la princesa no mostraba ningún síntoma de embarazo, algo que empezó a angustiar enormemente a la familia de su marido, quienes deseaban un heredero para asegurar la sucesión de sus ducados, además de que se llegó a pensar en solicitar la nulidad matrimonial para que así Alfonso d'Este se pudiese casar con otra mujer que le diese su ansiada descendencia. Finalmente, tras 6 años de casados, Ana se quedó embarazada, siendo esto una gran noticia tanto para la familia Este como para la casa Sforza. Pese a que su embarazo se desarrolló con total normalidad, el parto fue demasiado complicado y la princesa quedó realmente exhausta, falleciendo finalmente a causa de las fiebres puerperales el 30 de noviembre de 1497, a los 21 años de edad. Existen diferentes versiones sobre qué pasó exactamente con su hijo. Una de ellas dice que el recién nacido era un niño demasiado débil y que murió instantes después de haber sido bautizado, aunque otras versiones sugieren que su hijo logró sobrevivir a la infancia y que recibió el nombre de Alexandro, pero este acabaría falleciendo a los 17 años de edad a causa de una enfermedad. Según cuentan los rumores de la época, su marido Alfonso no pudo asistir al funeral de la princesa, debido a que en ese momento se encontraba muy afectado por la sífilis que padecía y tenía el rostro desfigurado a causa de dicha enfermedad. En el año 1502, su esposo Alfonso d'Este se acabará casando en segundas nupcias con la famosa Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, naciendo de este matrimonio 8 hijos, y posteriormente, tras enviudar de su segunda esposa en el año 1519, se casó en terceras nupcias con su amante Laura Dianti, con quien tuvo 2 hijos más. Tanto Ana como su cuñada Beatriz d'Este murieron el mismo año por las complicaciones de un parto, marcándose así el fin de la alianza que se había establecido entre las casas Este y Sforza.
Los restos mortales de la princesa descansan en el convento de San Vito de Ferrara, lugar del que era benefactora. Ana fue una princesa poco común para la época. Ella destacó en su tiempo por no comportarse como otras princesas contemporáneas, siendo una joven que no estaba dispuesta a desempeñar sus funciones como consorte. Ella se negaba a intimar con su marido, algo que era muy necesario por aquel entonces para dar continuidad a las poderosas familias y asegurar así una serie de sucesores. Pero Ana prefería pasar el tiempo junto a sus damas y otras jovencitas. Esta princesa fue descrita como una mujer poco femenina que prefería los pasatiempos de los hombres, además de que disfrutaba más comportándose o vistiéndose de forma masculina. Así que esto hace pensar a algunos historiadores de que en realidad ella fuese homosexual, debido a que no mostraba ningún tipo de interés por los pasatiempos femeninos, tampoco por el sexo masculino, sino que prefería pasar el tiempo a solas con mujeres, especialmente con una esclava negra que sería su única compañía nocturna, negándose a que sus otras damas o que su marido la acompañasen por las noches. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Sforza. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Nicolás Moreno y a Merelit también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan tenido comportamientos un tanto masculinos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.